continuamos con el control crónico. A continuación vamos a ver la fase de compensación, la de seguimiento y la intervención de enfermería. En la fase tenemos estas dos fases que habíamos quedado en la presentación anterior, que son fase de compensación y fase de seguimiento. En la fase de compensación se ha hecho evidente que tener un logro precoz de las metas terapéuticas hace que las personas sientan menos frustración y hay una adherencia farmacológica a la terapia. ¿Qué significa esto? Que las personas fueron capaces de poder, tener por ejemplo, una glicemia tiene de 250 y en corto periodo de tiempo la persona logró llegar a glicemias de 120. Entonces eso lo estimula positivamente para que pueda seguir adhiriéndose a la terapia farmacológica. Si la persona no tiene este resultado favorable, ¿qué pasa? Piensa que su cambio del estilo de alimentación, la actividad física que está realizando o los medicamentos que está tomando no son adecuados, por lo tanto se frustra y suspende la terapia. Antiguamente, como había explicado muy bien la profesora Paola González, las personas les comenzaban con todo un cambio de estilos de vida y actividad física y después se asociaba a los medicamentos. Sin embargo, la respuesta era muy lenta y eso caía en frustración. Actualmente se asocia la terapia farmacológica en forma precoz para que haya un vuelco hacia exámenes de rango normal y así hace que la persona tenga más estímulo de seguir. Si se mantiene, después se asocia el cambio de alimentación, más se asocia la actividad física, obviamente puede llegar un momento que la dosis de medicamento vaya disminuyendo. Ya, hay recomendaciones para adoptar estilo de vida saludable. Cuando uno habla de estilo de vida saludable es un concepto muy abstracto, porque uno puede encontrar, a lo mejor comer saludable es comer solamente verduras, otros comer mucha carne y los veganos van a tener otra postura. Por lo tanto, en esta parte de alimentación saludable, lo aconsejable siempre es que sea visto y evaluado por la nutricionista. Se le solicita un abandono del tabaquismo para el cual se realizan intervenciones breves que lo pueden hacer cualquier persona del equipo de salud y estadísticamente se ha demostrado que una consejería entre 5 a 10 minutos es suficiente para que se vayan sumando estos antecedentes y la persona tome conciencia y disminuya su tabaquismo. La actividad física debe ser de forma regular. ¿A qué se refiere esto? Que tiene que haber mínimo 3 veces por semana como prevención de 30 minutos, pero cuando alguien tiene alguna patología crónica, lo ideal es que sean 5 veces a la semana. Existen unas recomendaciones de actividad física que dio el Ministerio de Salud y en los cuales esos tienen que apoyarse usted para realizar la consejería educativa a la persona cuando lo atiende. También se hace en caso que la persona beba, se le solicita una disminución o un cese del hábito alcohólico. Existen unas tablas que también nosotros ocupamos, que es el audit, en el cual determina si el consumo de alcohol que tiene la persona es de riesgo o no. Obviamente, si tiene adicción a drogas, se le solicitará una suspensión, derivación a psicólogo o alguna terapia para poder suspender la ingesta de drogas. Si el paciente tiene varios factores de riesgo que son modificables, y ya vieron cuáles son los factores de riesgo modificables en clases anteriores con la profesora Paola González. Por ejemplo, podríamos tener a alguien que tenga malnutrición por exceso, tabaquismo y sedentarismo. ¿Por cuál comienzo? Se recomienda iniciar por los temas que son generativos de la persona. ¿Qué significa? A fin de generar cambios en aquellas conductas que la persona reconozca que son más fáciles de cambiar. Y se establecen metas a distintos plazos. La herramienta a utilizar para este modelo de atención es una consejería en forma individual. ¿Ya? Eso se espera que se pueda realizar. Por lo tanto, nuestro caballito de batalla, como dije anteriormente, sería el modelo de atención individual con consejería educativa.
uno puede establecerle exigencias a la persona que atiende, pero la verdad que no sirven de nada porque la persona que hace y sigue los consejos va a ser el propio paciente. Si el paciente no hubo una información que haya sido significativa para ella, no nos va a hacer caso. ¿Ya? En esta misma fase ¿cómo se llama?, de compensación, se establecen metas. Estas metas se evalúan de acuerdo a si hay un abandono de tabaquismo, si tiene actividad física en forma regular, de acuerdo a lo aconsejado, si tiene una dieta saludable, si bebe alcohol con moderación. Y se le toman exámenes de sangre. Estos exámenes de sangre y se le toma la presión arterial nos va a determinar unas clasificaciones. Y estas clasificaciones, como podemos tener a alguien en riesgo cardiovascular bajo, son aquellas personas que tienen un LDL menos de 130 miligramos por decilitro y mantienen una presión arterial de menos de 140/90. En las personas que tengan 80 años o más, este valor va a variar a que sea menos de 150/90. ¿Ya? ¿Cuándo están en riesgo moderado? Cuando el LDL va a estar en menos de 100, los mismos valores de presión. ¿Y cuándo va a ser un riesgo alto? Cuando el LDL está entre menos de 70 y la hemoglobina glicosilada que se agrega a la hemoglobina está en menos de 7 y mantiene una presión arterial y los mismos valores que antes, 140/90. Pero se le agrega que hay enfermedad renal crónica, con un RAC de más de 30 miligramos por gramo, a pesar de que tenga una presión un poco más baja. Por lo tanto, esto está establecido por el ministerio y hay tablas y lo que nosotros tenemos que basar. Pero ¿qué pasa cuando la persona, porque aquí hablamos de una hemoglobina glicosilada de 7, ¿qué pasa cuando son personas mayores de 65 años? En este caso se van a considerar las condiciones clínicas. ¿En cuanto a qué? Si la persona es saludable, es independiente, tiene poca morbilidad, se mantiene con una funcionalidad íntegra y tiene cognitivamente está estable, está bien, podemos esperar que tenga entre 7 a 7,5 como máximo. Si estuviese en un estado de salud frágil, podríamos llegar a 8. Pero si la persona está muy compleja, tiene comorbilidades crónicas que ya están en etapa terminal, por ejemplo, enfermedad renal crónica, problemas cardíacos, si hay una declinación funcional con una alteración en un Barthel que me indique que tiene un grado de dependencia moderado a severo, o una alteración cognitiva con un Mini-Mental menos de 13, vamos a ver en ese momento que el límite se aumenta hasta 8,5. ¿Qué se espera? Que esta persona no haga hipoglicemias, porque la hipoglicemia produce muerte. Una hipoglicemia es un camino para llevar a un paro cardíaco, ¿ya? Y se trata de que las hiperglicemias sean lo mejor mantenidas. Durante el periodo de ajuste al tratamiento, nosotros vamos a tener, estamos todos en el periodo de compensación, vamos a tener que realizar recomendaciones a las personas, pero también a su entorno más cercano, porque tienen que estar en conocimiento de cuáles son las manifestaciones de una descompensación. Entonces se les va a enseñar lo que es una manifestación de hipoglicemia, una manifestación de hiperglicemia y el horario de administración de medicamentos. Las hipoglicemias en las personas que están con tratamientos orales, como la metformina, es muy escaso, porque la verdad que mantiene baja la glicemia, pero no llega a un nivel de establecer una hipoglicemia. Sin embargo, puede tener manifestaciones de hiperglicemia en forma mantenida, y eso tienen que conocer. Una hipoglicemia severa mata ahora, produce un paro cardíaco y la persona no va a tener una reacción rápida para poder actuar. La hiperglicemia produce daños al cerebro, a los ojos, corazón, al riñón, en el sistema reproductivo también se altera porque se produce una impotencia
funcional, no puede haber erección, altera la circulación de las extremidades inferiores, llegando a una vasculopatía, altera la sensibilidad, a una neuropatía, produce muchos problemas. Sin embargo, no mata en el momento, pero sí mata a largo plazo. Cuando yo recibo insulina cristalina, puedo tener una hipoglicemia severa por error en la medicamentación. Por lo tanto, aquí lo que es, en este periodo de compensación, lo que es la educación, la consejería, es sumamente importante. Tenemos que hacer que nuestros pacientes entiendan y que haya una adherencia a los tratamientos. En esta fase se vuelve entonces crucial utilizar ahí un test, que se lo voy a mostrar a continuación, que es el test de Morinsky-Green-Levy. Este test es sumamente fácil de aplicar y está evaluado a nivel internacional y sabe que va a responder a cosas muy concretas y nosotros vamos a determinar si la persona tiene una adherencia al tratamiento de forma adecuada o no. Se le pregunta, ¿olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? Cuando se encuentra bien, deja de tomar los medicamentos, y si alguna vez se siente mal, ¿deja usted de tomarlo? Esto nos va a dar bastante guía, porque las personas, para que asuman lo que es una enfermedad crónica, es complejo. Generalmente ellos esperan que tomando el medicamento se tienen que sanar. Por lo tanto, si toman el medicamento y no tienen ninguna manifestación, ninguna molestia, por decirlo así, la persona siente que se sanó y ante esa situación suspende su tratamiento. Puede ser que la persona un día se levante, se sienta mal del estómago, haya comido algo haya realizado una transgresión alimentaria y entonces decide no tomar el remedio porque le podría hacer mal. También puede ser que las personas se le olvide continuamente tomarse sus medicamentos. Entonces, esto nos va a ayudar para saber dónde tenemos que enfatizar nuestra consejería educativa. Ya pasamos, ya nos establecimos, llegamos a una etapa de compensación, llegamos a los, a los valores que uno espera. Y comenzamos nuestra fase de seguimiento. En la fase de seguimiento se supone que la persona ya ha sido controlada y se determina bajo la clasificación de riesgo cardiovascular bajo, medio o moderado, la frecuencia de sus controles. ¿Cuáles son los ajustes que esperamos de las personas? Si está con dosis de hipoglicemia anteorales o bien de insulina, se pueden realizar seguimientos de glicemias capilares con glucómetro, que son los hemoglucotest, cada 2 a 3 días en el mismo centro o en el domicilio. En algunos centros, por ejemplo, el Cefam Yamari-Terry cuenta con cintas de hemoglucotest y con máquinas que se les entregan a los pacientes para que se empiecen a controlar cuando debutan con la diabetes, para que tengan el control en domicilio. ¿Cuál es el objetivo? Obtener glicemias que estén en ayuno entre 70 y 130 miligramos por decilitro. Ellos tienen que anotarlo en un cuaderno para después, cuando vayan a control, llevarlo. Y glicemias postprandiales, es decir, después de haber comido, 2 horas después, que sean menores de 180. Junto con prevenir y educar sobre la hipoglicemia, uno se apoya en estos elementos. Las personas está el conocimiento teórico, sin embargo, el tomarse el examen y poder evaluar y tenerlo escrito es un reforzamiento importante para que asuman la enfermedad como su responsabilidad. Después, igual, a los 3 meses desde que se finalizó todo el ajuste de los medicamentos, sea fármaco de la metformina, que es la de elección de tratamiento oral, o insulina, se debe evaluar los niveles de compensación, pero en este momento ya no usamos hemoglucotest. Lo que vamos a hacer es
hacerle hemoglobina glicosilada. ¿Por qué se realiza la hemoglobina glicosilada? Porque esto es un examen que me va a dar un promedio de los últimos 3 meses. Entonces, cuando tenga control, yo voy a saber cómo se ha mantenido durante este último periodo. Importante también destacar que durante el periodo de compensación y el periodo de seguimiento tiene que establecerse una atención en forma integral. ¿Por qué es importante esto? Porque la persona que va a controlarse no solamente tiene una enfermedad, pero puede prevenir otras. Entonces, en este momento nosotros cuando hacemos el control le vamos a hacer un AUDI para prevenir que haya un consumo de alcohol que no sea, adecuado. Se va a indicar realización de un PAP o el autoexamen mamario y la mamografía para prevenir cáncer de cervicuterino y cáncer de mama. Y se va a hacer la detección de enfermedades infecciosas como la sífilis, tuberculosis y VIH, como lo que uno hacía cuando tiene el control de examen de medicina preventiva. Aparte de considerar todos estos aspectos, se tiene que considerar que se trabaja en un equipo. Por lo tanto, este es un trabajo colaborativo con todo el equipo de salud. ¿Qué pasa cuando la persona tiene control cada 12 meses, es decir, una vez al año con el médico? El médico deja hecha la receta para que pueda la persona ir mes a mes a buscar su medicamento al CEFAM. Si es cada 3 meses, dejará hecha la receta cada 3 meses más para que vaya a retirar. Esto queda hecho en el computador, en un sistema informático, por lo cual la farmacia revisa si tiene hecha la receta y va a control. Si el paciente no fue controlado por médico, no tiene acceso a la receta. ¿Ya? Existe un flujograma de programa de salud cardiovascular que ustedes pueden encontrar en las orientaciones técnicas, el programa de salud cardiovascular de 2017, que es el último, el actualizado que tenemos. Y ahí ustedes podrán ver todo el flujograma de todo el CEFAM. Es decir, vamos a ver el control de la nutricionista, de la enfermera, talleres también de automanejo, el control médico, la interconsulta y las derivaciones para que ustedes vayan viendo. Como esto es una orientación técnica, va a depender un poco de las condiciones de cada CEFAM. Por lo tanto, puede que hayan cambios. Importante, ante nada, que se debe propiciar una atención integral y colaborativa entre los diferentes profesionales y técnicos del equipo de salud. En la fase de seguimiento tenemos tenemos la meta lograda en cuanto a la compensación. Se establece, aparte de la consejería individual, que ya habíamos dicho que era nuestro caballito de batalla, una consejería familiar. Tener una enfermedad crónica, una persona con enfermedad crónica en la familia es muy complejo, porque si yo estoy comiendo tortas, pasteles, panes, al lado de una persona que está con un régimen muy restringido, no va a ser para nada un apoyo. Por lo tanto, hay que enseñarle a la familia. También lo mismo que había planteado hace poco con respecto a las manifestaciones de hipo o hiperglicemia. Y hay que establecer controles la fecha de controles y el plan individual y explicarle a la persona que estamos atendiendo qué es lo que es el riesgo cardiovascular. ¿Ya? El seguimiento de la glicemia capilar con glucómetro debe ser cada 3 a 4 días, esto es al inicio, controla los 3 meses hemoglucotés, y el fondo de ojo se tiene que hacer una vez al año. ¿Qué es lo que prevenimos con el examen de fondo de ojo? La presencia de retinopatía, que esa es una causa de ceguera, y es la primera causa de ceguera a nivel mundial, y tenemos que tomar el electrocardiograma, porque las personas diabéticas pueden hacer alteraciones cardíacas, incluso llegar a un infarto, y no tener el dolor típico que cuando alguien tiene un infarto, que es un dolor opresivo retroesternal. Glicemia en ayunas, como lo había dicho, 70-130, hemoglicemia postprandial menos de 180. Una vez que se inicia el control, nosotros tenemos que considerarlo esto
desde que la persona ingresa al box. Observa deambulación, cómo está, si usa órtesis, es decir, si usa bastón, si usa andador, silla de rueda, si presenta limitación visual, en caso de Nuestra Señora que está en la imagen, usa lentes, el aspecto general que tiene la persona, si está con higiene, tanto la ropa como ella misma, si viene acompañada para ver en el fondo su red de apoyo y la actitud que tiene frente al control. Cuando nosotros recibimos a la persona, le vamos a revisar todos los documentos. La profesora Paula ya explicó, vamos a tener una cartola de control, un carnet que va a tener el paciente, que se lo tenemos que pedir, y tenemos acceso a la ficha electrónica que va a tener los controles que han sido realizados por todos los profesionales del área de la salud que trabajan ahí en el CEFAM. Vamos a establecer después una anamnesis. Esta anamnesis es dirigida a la persona que estamos atendiendo. La anamnesis tiene que ser dirigida, a menos que la persona tenga una alteración cognitiva, nos vamos a dirigir ahí al acompañante. ¿Qué significa? Que aunque la señora venga acompañada de su hija, su nieta, su esposo, no podemos establecer la entrevista al acompañante y desacreditar a la señora, sino que primero tenemos que evaluarla a la persona que estamos atendiendo y en caso que haya una alteración cognitiva, ahí nos apoyamos nosotros en el familiar o el acompañante. También se va a realizar un examen físico, que es un examen físico general y un examen físico, ¿cómo se llama? Cefalocaudal general y uno específico. Todos esos temas ya fueron vistos en clases previas. Nosotros acá, como se trata de una persona diabética, nos vamos a enfatizar cuáles son las pruebas neurológicas simples que realizamos y cuáles son las aplicaciones de instrumentos que se hacen especialmente a los diabéticos. En la revisión de documentos hay tips que nos vamos a preocupar. Primero que nada, vamos a ver la antigüedad de la diabetes y los controles metabólicos, cómo han estado en los últimos años. ¿Ya? Vale decir, vamos a ver todos los valores de hemoglobina glicosilada, cómo se ha presentado esa curva y desde cuándo es diabética. Según la estadística, se dice que una persona que tenga más de 5 a 8 años de diabetes es muy frecuente que inició su diabetes con hipoglicemiantes orales y después tiene que pasar a administrarse insulina. Vamos a revisar también si ha tenido complicaciones, si han habido complicaciones neuropáticas, vasculares, nefropatía o retinopatía. Vamos a pesquisar si tiene hábito tabáquico y si tiene hábito tabáquico, con qué frecuencia, cuánto es y qué intención tiene con respecto a dejar de fumar. Entonces vamos a valorar en el fondo en la etapa del cambio que estaría con respecto al tabaquismo. En respecto a los factores sociales, es importante considerar la red de apoyo que presenta, las condiciones de la casa donde habita y el apoyo. La red de apoyo existente no es solamente con quien vive, sino que si esa persona con quien vive le ayuda a resolver los problemas que requiere. Por ejemplo, puede haber una señora X de 80 años que vive con su hija y sus nietos. Pero su hija trabaja y entra a las 8 y sale a las 5 de la tarde, por lo tanto, antes de las 7 se va de la casa y llega como 6 y media. Tiene 2 nietos. Un nieto de 15 que está en el colegio, que sale temprano y llega tarde también, y uno de 20 que está en la universidad, que sale temprano y a veces ni llega. Por lo tanto, la señora que yo le presento del ejemplo, efectivamente vive con otras personas, pero no tiene una red de apoyo constante porque ella está sola en el fondo. Por lo tanto, hay que hacer las preguntas tal para enfatizar quién la acompaña y si esa persona es autovalente y es capaz de hacer todo. ¿Ya? También tenemos que verla si hay presencia de úlcera, ha tenido úlcera y si ha tenido algún tipo de amputación. Por lo tanto, tendríamos que ver los antecedentes que tiene esta persona. En el examen físico vamos a ver después ya la piel, estado de piel, estado de uñas, la indemnidad de este tejido
En las uñas, ¿por qué es importante específicamente los pies? Porque las personas diabéticas frecuentemente hacen onicomicosis y tienen una piel muy engrosada que se llama hiperkeratosis. ¿Ya? En la musculoesquelética vamos a ver la movilidad. La persona se mueve por sí sola, cómo están sus rangos articulares y si tiene algún pie que apoye más que otro. En la parte neurológica le hacemos un tamizaje para ver la pérdida de sensibilidad. Este se hace con monofilamento de 10 gramos y se hace también con diapasón. Los monofilamentos vamos a ver la sensibilidad protectora superficial y el diapasón vamos a ver la profunda. Y en la parte vascular vamos a determinar la temperatura y vamos a ver los pulsos, tibial y posterior y pedio, que vamos a determinar con esto cómo está su irrigación sanguínea. El calzado lo coloqué, se destacó en otro color, la importancia, porque tenemos que ver el tamaño del calzado, el tipo de calzado, la superficie interna, el material, y hay otro elemento importante que vamos a tratar también, que son las calcetas. En el examen físico, lo primero que hacemos, observamos cómo está la piel, tiene varices, hay heridas, cicatrices, coloración, hay deformación en los pies, hay algún signo de infección, y esto a todos los diabéticos le examinamos los pies, a todos, el 100% de los diabéticos con heridas o sin heridas. Después vamos a la parte de la inspección. En ese momento vamos a ver cómo está en la zona interdigital, cómo está el corte y el estado de las uñas. Las personas diabéticas a veces se cortan las uñas y estas se le incrustan en el tejido y se producen fácilmente una infección. El problema es que esa infección en cualquier persona no diabética se sana rápidamente, pero en una persona diabética podría terminar incluso con una amputación del pie. Y vamos a ver las zonas de las uñas, que muchas veces están muy engrosadas y aparte tienen presencia de hongos, y las zonas de apoyo de pies que muchas veces hacen hiperkeratosis. Cuando vamos a la parte de palpación, aprovechamos de tomar la temperatura, la textura y obviamente aprovechamos ya mismo el color. En el pulso vamos a ver el pulso tibial posterior, que está detrás del maléolo interno, y vamos a ver el pulso pedio, como lo muestra aquí la imagen, que está en la parte anterior. Les solicitaría que ustedes en su casa puedan controlarse los pulsos tibial posterior y pedio. Para que los pulsos los consideremos normal, significa que los 4 pulsos, es decir, los 2 tibial posterior, porque son bilaterales, y 2 pedio, deberían estar presentes. Si tengo uno de ellos no presente, estoy hablando de una alteración en los pulsos. Dentro de las pruebas neurológicas simples tenemos el test de sensación de presión de contacto que se hace con el monofilamento de 10 gramos, tal como lo muestra la imagen. Tenemos el test de pérdida de sensibilidad vibratoria que se hace con el diapasón y el test de sensibilidad a la temperatura. En relación a la intervención y cuidado enfermero, los cuidados son dirigidos. Nosotros que buscamos hemoglobina glicosilada con valor de 7%, la adherencia farmacológica, si hay presencia de alguna reacción adversa a medicamento, si realiza actividad física y su régimen nutricional. Es decir, vamos a evaluarlo todos los aspectos que pueden influenciar la diabetes. Si hay hábitos nocivos, que pueden ser factores de riesgo cardiovascular, como en la presencia de tabaquismo, cómo están sus pies, que ya hicimos el examen, incluyendo algo muy importante que es el calzado y calcetín y los exámenes de control. Importante considerar en todos estos aspectos las dimensiones sociales. ¿Qué indicaciones podemos tener? Indicaciones que hagan exámenes de sangre, indicarle el fondo de ojo, que es una vez al año, el electrocardiograma, que es una vez al año. Si encontramos que su presión está fuera de rango normal, lo podemos enviar a una pesquisa de hipertensión. Derivaciones. Se pueden derivar a médico, nutricionista, kinesiólogo. Si tuviera problemas de salud mental, usualmente los CEFAM no se derivan directamente al psicólogo o al psiquiatra.
primero se derivan al médico por una cosa solamente de carga de trabajo, porque psicólogo hay uno o psiquiatra hay uno en todo el establecimiento, por lo tanto el médico filtra si requiere algún medicamento previo y después hacer su psicoterapia. Consejería educativa va a ser en relación al diagnóstico y a las características personales que se consideran en la valoración de la persona que estamos atendiendo. Se les va a agregar 2 videos, uno que tenga que ver con los controles de pulsos y otro que tenga que ver con el uso de monofilamentos para que les quede bastante claro después cómo se debe realizar. Espero que les haya quedado clara. Cualquier duda la anotan para que lo puedan hacer ustedes en el foro.